Ministerios Ebenecer Ecuador, prosperados por la palabra. Somos un ministerio con revelación y cimientos apostólicos, bajo la unción del Espíritu Santo, para entregar el mensaje de salvación y edificación al cuerpo de Cristo por familias, logrando una bendición total en espíritu, alma y cuerpo. Nuestros pastores, Ricardo y Cecilia Abad, estarán contentos de recibirte en cualquiera de nuestros ministerios. Para niños, jóvenes, damas, caballeros, discipulado y más. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de la congregación. Y visítanos en Avenida El Santuario y Juan Tan Camarengo, junto al Centro de Retención Vehicular de la CTE. Somos Ebenecer, somos prosperados por la palabra. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, estamos en un tiempo de bendición, en esta noche, una noche de discipulado congregacional. Quiero darles la bienvenida a cada una de las personas que ya están en este momento, ya entrando a nuestra audiencia, asistiendo aquí a este discipulado virtual al cual hemos sido convocados como Iglesia de Cristo. Quiero también hacer una oración, en principio, por todas las personas que pues obviamente nos están solicitando ahí un tiempo de oración, de bendición. Hemos tenido un tiempo de trabajar el día de hoy en la casa del Señor, hasta en cuanto la ley nos lo permite. Ustedes saben que a partir de las 8 de la noche estamos teniendo un confinamiento y toque de queda general por el sentido del tema de la pandemia. Así que vamos a orar en esta hora. Quiero poner en las manos del Señor este estudio, esta meditación que vamos a tener, este tiempo de estudio congregacional, y a su vez pedirle al Señor que en su misericordia pueda contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones, que en esta noche pues obviamente muchos de ustedes quizás están ahí viviendo un tiempo también de estudio de la palabra del Señor, pero también estamos orando por aquellas personas que han sido afectadas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor, por todo lo que, Señor amado, tú has permitido, tu voluntad hacerse en medio nuestro, Señor amado. Queremos que en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, sean llevadas nuestras peticiones delante del trono de tu gracia, Señor, para que tú puedas, Señor, conforme a tu voluntad, cumplir y suplir cada una de las necesidades, cada una de las oraciones, cada una, Señor, de las peticiones que tenemos, cada hermano, cada hermana, Señor, cada ministro que está ahí, Señor amado, en su altar. En el nombre de Jesús queremos pedirte, Padre, que tú bendigas lo que vamos a aprender, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón para poder comprender, para poder hacer y también poder nosotros ser, Señor, lo que estamos ahora mismo, Padre, ministrando en esta noche. Por Cristo Jesús te pedimos, Señor, bendición. Señor, también bendice a nuestras coberturas espirituales allá en Honduras, en San Pedro Sula, a nuestro amado apóstol, a toda nuestra casa, Señor, allá espiritual en Honduras. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Yo en esta noche quiero conversar con ustedes un poquito. Fíjese que he estado meditando en la palabra del Señor y
el trabajo que tenemos que realizar, tanto usted como yo, aquí en la obra de Dios que nos ha sido encomendado. Y yendo en este trabajo y en esta labor muy importante, me preocupa algo que hay mucha gente que hace y en ese hacer quizás nos confundimos y nos despegamos del propósito de Dios, y ya va a aprender usted por qué. Por eso el mensaje de esta noche es: antes de hacer es el ser. Y muchas personas, como les decía, hacen en su trabajo, en su encomienda, son proligios en el servicio que quizás el Señor les encomendó en algún momento. Hemos hablado del llamado. Hemos hablado el martes pasado acerca del llamado y cómo se produce este llamado en nuestra vida. Cómo es de hermoso saber que Dios está siempre llamando, y hemos sido llamados aún desde antes de la fundación del mundo, desde la preexistencia. Fuimos llamados ya por el Señor, por Dios, a realizar una función. Aquí estamos en esta tierra para cumplir una función, para cumplir una misión, para cumplir un objetivo divino, un objetivo que Dios tiene con nosotros como familia, como personas, como siervos, como hombres y mujeres de Dios. Hay una labor que hacer. Pero antes de eso, ¿verdad? Quisiera poner un cimiento en algo muy especial, en que es verdad que tenemos que hacer, pero primero tenemos que ser. Mire conmigo, vaya a la carta del apóstol Pablo y vaya a estudiar conmigo en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Y esto que voy a hablar no es algo mío, es algo una preocupación apostólica del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y mire cómo comienza el apóstol Pablo esta carta, qué hermosa, y quiero compartirla con usted. Dice ahí: Pablo, llamado a ser apóstol. Ojo con cada palabra que vamos a leer en esta noche. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Esto es muy importante conocer de dónde fuimos llamados y para qué fuimos llamados. Entonces aquí Pablo conoce su condición existencial, en el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante para poder desarrollar lo que luego vamos a aprender. Pero primero tenemos que saber nosotros. Primero tenemos que ser a lo que fuimos llamados. Primero dice aquí el apóstol Pablo, fui llamado a ser apóstol. Esa es su ubicación en el cuerpo de Cristo. Dice ahí: fui llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ubicación, no posición, no se confunda. Hay muchos que se confunden por posición, pero aquí no hablamos de una posición, sino que hablamos de una ubicación. ¿Cuál es su ubicación en el cuerpo de Cristo? En este caso Pablo dice: yo fui llamado a ser apóstol. Primero, número 1. Número 2, por la voluntad de Dios. O sea que esto no es un designio humano, esto no es de una organización, esto no es porque tú me caes bien, yo lo voy a hacer, porque tú eres mi cuate, yo voy a ordenarte. Esto no, esto no tiene nada que ver de manera terrenal. Esto tiene que ver de un llamamiento divino, de alguien que te llamó aún cuando tú no estabas todavía en el vientre de tu madre, y ya te conocían y ya te pusieron una asignación espiritual aquí en la tierra. Y eso quiero dejarlo muy bien en claro. Quisiera que el versículo esté ahí en la pantalla, ¿verdad? Así como está ahí puesto, para que usted tenga conocimiento de esto y vaya tomando nota. Entonces dice Pablo llamado a ser, perdone que sea redundante, pero quiero dejar bien asentado esto porque para que usted me entienda y nos entendamos mejor en la exposición de esta enseñanza, es necesario que sepa esto. Porque aquella persona que no sabe cuál es su ubicación en el cuerpo de Cristo, aquella persona que no sabe quién lo llamó a esa ubicación, hermano, temo decirle con mucha pena, ¿verdad? Está desubicado en el cuerpo y no encuentra, no halla, no sabe cuál es la forma, no sabe cuál es su función, y quizás está haciendo cosas que no fue ni llamado a hacer, ¿verdad? Hay unos que se subrogan incluso posiciones, se subrogan, hermano, privilegios, ¿verdad? Porque precisamente no saben, no conocen cuál es su ubicación en el cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos hablando de Pablo. Pablo dice: yo soy llamado a ser apóstol. Y apóstol soy llamado por la voluntad de Dios. Ojo bien con eso. Dice: y el hermano Sóstenes,
obviamente él aquí está haciendo un preámbulo, está haciendo un saludo a la iglesia, pero él está ubicando quién es él, ubicando quién lo llamó a él. Versículo número 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y ahí le he puesto con unos colorcitos ahí en el versículo número 2, le he puesto unos colorcitos bien bonitos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si me le puede cambiar por favor ahí a la 2, llamados a ser santos. Ok, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios. Mire qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Aquí hay algo bien importante y lo que me llamó mucho la atención, que aquí nos está llamando a algo muy tremendo, a no solamente hacer, porque muchas personas están haciendo la obra. Hay muchas personas que quieren hacer la obra, pero no quieren ser lo que en sí conlleva antes de esto. Mire, aquí dice a los santificados, y dice aquí la palabra en Cristo Jesús. Y luego nuevamente repite, llamados a ser santos. ¿Qué somos llamados a hacer? Somos llamados a ser santos. Vaya conmigo, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces mire qué hermoso que Pablo comienza con esta hermosa salutación, con este hermoso saludo a la iglesia que está allá en Corinto. Y comienza diciendo quién es él en Cristo, diciendo cuál es la función de él. Pero también ahí comienza diciendo, ¿verdad? ¿A quién va dirigida esta carta? Y esta carta, dice aquí el apóstol, va dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Pero fíjense que es hermoso, porque a veces cuando lo leemos sin detención, pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Dice ahí a los santificados y dice también allá a los llamados a ser santos. Entonces, aquí quiero desplegarme un poquito en algo, porque el hecho que tú estés sirviendo no significa, ¿verdad?, que quizás esté completando la obra, sino más bien que esto tiene una acción progresiva. La santificación tiene una acción progresiva. Aquí el apóstol está llamando, dice a los llamados a ser santificados en Cristo. O sea que como que es un proceso en el cual nosotros estamos trabajando. Y hay muchos que se preocupan por servir, pero pocos se preocupan por estos detalles importantes, imprescindibles. Diría yo, un requisito sine qua non para aquella persona, aquello que está sirviendo a Dios. Dice aquí Pablo, dice, estoy escribiéndole a aquellos que están santificados en Cristo Jesús. Qué hermoso. Y también dice a los llamados a ser santos. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? Mire, qué tremendo, porque nos podemos confundir. Podemos creer que el servicio es todo. O podemos creer que el ejercicio de la obra en sí es todo. Cuando no es así, cuando esto es un despliegue de muchas situaciones y muchas influencias que van a haber ahí. Entonces, para quiero que usted sepa cuál es el origen del llamamiento, porque aquí hay un origen. Aquí hay un origen de este llamamiento del apóstol Pablo. Dice aquí, ¿verdad?, en esta palabra hermosa que acabamos de leer, y podemos describir que Pablo fue llamado por Dios y fue llamado por la voluntad de Dios, no es por voluntad humana. Tenga claro este principio. Tenga muy en cuenta esto que estoy hablando en esta noche. Ahí le estoy poniendo en la claquetita, ¿verdad? Es necesario saber, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, primero el llamado no depende de hombre, sino que el llamado depende de Dios. Segundo, que no es por situación humana, sino que es totalmente hecho por la voluntad de Dios. Hay muchos que piensan que es por cómo visten, o por lo que tienen, o por quiénes son, o porque son inteligentes, o porque tienen algún background, como le llaman los americanos, ¿verdad? Y no es así. Esto es totalmente hecho a pura voluntad de Dios. No es ni siquiera voluntad por hombre. Por eso es que yo a veces discrepo un poquito con aquellas personas que quizás crean que es por lo que estudiaron
o por el tiempo que tienen incluso. Hay algunas personas que dicen, tiene ya tanto tiempo en el Señor, ya tiene que servir, ya tiene que ser llamado por el Señor. Ojo que no es por eso, es por la perfecta voluntad de Dios, es pura voluntad de Dios, es pura gracia. Es pura gracia. Por eso que a veces muchos de nosotros pensamos, ¿por qué aquel y por qué no yo? ¿Por qué aquel que quizás no tiene lo mismo que tengo yo? ¿Y por qué razón aquella persona? Sencillo, porque es pura gracia, es pura voluntad de parte de Dios. Primero. Y segundo, dice ahí, ¿para qué? ¿Para qué nos llama Dios? Y esto es muy importante entenderlo. Porque no nos llama solamente para servir. No nos llama solamente, hermano, incluso para servirnos del oropel, del ministerio. Esto va mucho más allá. Esto es mucho más serio que ello. Dice ahí, para ser santos en Cristo Jesús. Mire, qué hermoso. Porque entonces aquí hay un objetivo. Y hay un objetivo muy remarcado, hermano. Ahora, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son estos llamados que habla el apóstol Pablo? Yo le he puesto ahí. Los llamados son los ministros, la próxima claquetita, y los discípulos. Mire qué tremendo. Ministros y discípulos son llamados por Dios. Ministros, aquellos que están trabajando en el altar, aquellos que están en funciones, aquellos que están, hermano, en la predicación, aquellos que están en la enseñanza, aquellos que están ahí en el servicio, en la obra, trabajando, limpiando, haciendo, moviendo, pintando, arreglando, cantando, tocando un instrumento, tocando, hermano, haciendo música cristiana, haciendo alguna actividad, desarrollando alguna actividad. Estos son los que están ministrando, esos son los ministros, los que ya están en la obra en función. Cualquier persona que está en la obra en función, que ya está ahí, hermano, empoderado de discipulando a otros, evangelizando, ganando almas, hermano, ya está en el trabajo mismo del ministerio. Esos son los ministros, los que están ministrando el altar, los que están cantando, los que están ahí quizás tocando un instrumento, los que están haciendo música. Ellos son los ministros, ellos son los que están llamados a ser ministros. Y también los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos, pastor? Los discípulos son aquellos que están aprendiendo de uno que ya es maestro, uno que los está formando, uno que les está dando de lo que tienen. Por eso es muy importante que aquellos que están dando son lo que tienen en realidad, no algo que sea copiado, algo que sea, hermano, fingido, algo que sea quizás, hermano, sacado de algún lugar, sacado de algún libro, sino de lo que estamos viviendo. Por eso que el discipulado que hacemos en nuestras iglesias es un discipulado vivencial, es un discipulado de persona a persona, es un discipulado de que tú me sigues los pasos de lo que yo voy haciendo, tú hablas lo que yo voy hablando, tú desarrollas la vida que yo estoy desarrollando. Por eso es muy importante el cuidarnos. Entonces, como aquí habla de un discipulado, como aquí habla que somos llamados a ser ministros y a ser discípulos y a ser santos principalmente, entonces aquí hay una lucecita que se nos prende, ¿verdad? Porque aquí hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito, amado pastor? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito del llamamiento, ahí está en la claquetita siguiente, el propósito de este llamamiento, ¿verdad? Es primero, el propósito principal es que nosotros seamos santos. Y esto le voy a decir algo muy especial. Antes de servir, no le estoy hablando después de servir, le estoy hablando que tenemos que ser santos antes de servir. Antes de ponernos en la obra activa, tenemos que buscar algo principal. Por eso le decía al principio, tenemos que primeramente ser antes de hacer. Mire qué importante. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos que ser santos antes de hacer. Ya le voy a explicar al final de esto. Pero mire qué tremendo. Número 1, entonces fuimos llamados, el propósito de nuestro llamamiento, en la ubicación que usted se encuentra, en la posición que usted se encuentre, en el lugar donde usted se encuentre, el propósito del llamamiento es que nosotros, usted y yo, seamos santos. Si usted es discípulo, el propósito es que sea usted santo. Si usted es un ministro, alguien que ya está ministrando en el altar, el propósito de su llamamiento es que usted y yo seamos santos, principalmente. Número 2, luego que somos santos, aquí nos habla de un perfeccionamiento. Porque mire qué tremendo. Dice que es para perfeccionar a los santos. O sea que esto me da a entender a mí que la santidad no es algo, hermano, que se consigue, hermano, quizás solamente con un tiempo de oración.
O la santidad se consigue simplemente con un tiempo de unción, sino que aquí me está hablando de que la santidad es algo progresivo, es algo que nosotros vamos a ir, hermano, cultivando día a día. Día a día, hermano, vamos cultivando y cada vez vamos santificándonos más hasta llegar a un perfeccionamiento, porque eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que tenemos que llegar a una perfección de nuestro llamado, una perfección de la santificación. O sea que la santificación va siendo progresiva. Esto me llama la atención porque hay muchos de nosotros que venimos del mundo, hermano, y venimos con muchas cosas, con muchos detalles. Venimos con muchas situaciones, con muchas simplezas, para no decir algo que quizás se vaya a ofender a alguien. Venimos con muchos detalles agregados ahí que a veces nos avergüenzan, hermano. A veces quizás es motivo hasta de ocultar lo que éramos nosotros. Pero quiero decirle algo principalmente. No importa lo que usted fue, no importa cómo usted llegó, no importa cómo usted vino, pero sí importa quién es usted ahora. Sí importa quién es usted, qué es lo que usted está haciendo ahora, cómo está perfeccionando esta santificación. A mí no me importa cuando alguien me dice, oye, fulano de tal fue así. Le digo, no importa cómo haya sido, eso está bien, no importa. Muy lamentable por todo lo que tuvo que pasar esa persona o los sucesos que tuvo que pasar esa persona. Pero lo que me importa ahora es que esa persona que llegó, cómo ha comenzado a crecer, cómo ha comenzado a cultivar un proceso de santificación en su vida, cómo ha comenzado a dejar quizás aquel estorbo, aquella basura, aquella cosa que le está estorbando, cómo va dejándolo y cómo va creciendo, cómo va desarrollando, cómo está luchando día a día por tratar de buscar ese perfeccionamiento de los santos, porque aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo dice que lo llamaron a perfeccionar a los santos. Y yo me explicaba, pero si ya somos santos, ¿para qué necesitamos perfeccionarnos? ¿Cómo es esto? Pero más sin embargo, dice el apóstol, fuimos llamados a esos que ya son santos, a esos que están sirviendo en el altar, a esos que están sirviendo ya en la obra activa, a esos que están ministrando la palabra, a esos hay que seguirlos perfeccionando. Y no tenemos nosotros, hermanos amados, que desviar nuestra mirada de aquello. Eso es lo principal. Hermano, con todo el respeto. Lo principal no es tener like, hermanos, en las redes sociales. Lo principal es perfeccionar a aquellos que nos pusieron en nuestras manos para nosotros, hermanos, para que ellos puedan hacer la obra como santos en el altar. Mire qué hermoso. Entonces ya hay un objetivo, ya hay un propósito. El llamado tiene un propósito. Si usted está sirviendo a Dios ahí en el lugar donde usted está, ese llamado, ese llamamiento santo tiene un propósito. Pero ¿cuál es el propósito, pastor? El propósito no es que me vean cantar. El propósito no es que me vean predicar ni salir en las redes sociales. El propósito no es, hermano amado, que me vean ahí, quizás que coja fama. Ese no es el propósito. No se equivoque. Ese no es el propósito del llamamiento. El propósito del llamado es que nosotros seamos santos antes de servirle a Dios y también que nosotros vayamos perfeccionando a los otros santos. Mire qué hermoso y qué delicado es este tema, hermano, porque la santidad no es perfección, sino que la santidad es un atributo de Dios. Dios, hermano, nos da la santidad por pura gracia. Él es el que nos constituye como santos. Él es el que nos hace santos. La santidad necesita ser perfeccionada. Una vez que, hermano, usted llegó al Señor y usted dice, pastor, yo era esto, yo era aquello, yo bebía, yo fumaba, yo era mal hablado, yo era, pastor, quizás mala conducta, yo no me sometía a nadie, yo era una persona irreverente, quizás nadie quería estar conmigo, perdí muchos amigos, perdí mucha familia, qué sé yo, usted lo sabe. Usted sabe bien qué era lo que era usted, pero llegó usted al Señor, llegó usted a Cristo, llegó un día que el Señor habló a su corazón, recibió un llamamiento divino y de ahí para allá usted ha comenzado una carrera, hermano, de perfeccionamiento, de esa santificación a la cual usted fue llamado. Usted fue santo, usted fue santificado por medio de la obra de Jesucristo en su vida. Pero de ahí para allá, usted conlleva, hermano, un diario vivir, un perfeccionamiento progresivo, le llamaría yo.
un perfeccionamiento que va, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que va de crecimiento en crecimiento hasta que el día es perfecto, hermano. Obviamente, la experiencia nos ha enseñado, hermano, que este es un proceso que cuesta. A veces es doloroso, a veces, hermano, es incomprensible. A veces hay cosas que van a pasar. Por ejemplo, a veces hay cosas de los desiertos que van a suceder para quitarnos ciertas cosas que hay ahí en nuestra vida y están perfeccionando, nos están trabajando, están haciendo, hermano, algo con nuestra vida. Ahora, ¿para qué, pastor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos lleva Dios a esta situación? Obviamente, para cumplir la obra del ministerio. Porque no hay nadie que no haya sido procesado, que vaya y se pare en un lugar y que diga yo soy el mismo de hace 20 años atrás, yo soy el mismo de hace 10 años atrás, yo soy el mismo de hace 5 años atrás. Es imposible, porque en el momento que tú entras al proceso de santificación, conlleva consigo un cambio, no es total. Quizás usted que me está escuchando hoy ahí sentado en la sala de su casa o ante su teléfono celular o su tablet o su computadora, quizás usted estará diciendo, pastor, yo mismo estoy luchando ahora. Yo mismo estoy dejando cosas que veo que son estorbos para mi vida, que veo que son estorbos para el ministerio, veo que son estorbos para el servicio que yo estoy realizando. Entonces yo estoy alejándome de esas cosas porque he entrado en un proceso de santificación en mi vida. Entonces mire qué hermoso, que Dios te comienza a santificar precisamente para eso. ¿Para qué, pastor? Para que usted pueda hacer la obra del ministerio, para que usted pueda hacer, ¿verdad?, para lo que Dios lo llamó a usted. Mire qué hermoso. Entonces esto es un proceso. Esto, hermano, es una situación de ir mejorando, de un mejoramiento continuo. Entonces la santificación, y ojo con esto, no es algo que usted lo recibe hoy y que ya se va a descuidar mañana. No, esto es una cuestión de llevarlo día a día, de trabajarlo día a día. Usted se conoce mejor que nadie. El Espíritu Santo conoce quién es usted y sabe las áreas que usted tiene. Por eso es importante cuando nosotros oramos al Señor y le oramos al Padre y le pedimos al Señor que intervenga como intermediario el Señor Jesucristo y su santo nombre, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esas debilidades, que nos ayude en esas cosas que nos están estorbando, que nos ayuden en esas cosas que hacen impedimento en nuestro crecimiento espiritual. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, nos llaman a nosotros con un propósito, y el propósito es de que nosotros podamos trabajar en la obra del ministerio, que nosotros podamos desarrollar la obra del ministerio tal como Dios quiere que la desarrollemos nosotros. Entonces, pero para desarrollar la obra, para desarrollar el ministerio, para desarrollar, hermano, la labor ministerial, como le decía yo al principio, ¿verdad? Hablábamos de los ministros, y a veces se pareciera ser que ser ministro es solamente aquellos que están allá, quizás que tienen una credencial, o quizás que son ordenados, o quizás que están allá cumpliendo una función importante. Pero ministro es todo aquel que está allá trabajando en el altar. Ministro es todo aquel que está trabajando para el Señor, aquella persona que está ministrando la obra de Dios. Incluso aquellos que están orando, aquellos que están evangelizando, aquel que está entregando un tratadito en el bus, aquel que está entregando un tratadito en la metrovía, ese es un ministro de Dios, ya está en la obra, en la función, en lo que Dios lo llamó a hacer. Aquella persona que está yendo a visitar a los enfermos en un hospital, aquellos que están yendo a las cárceles, allá a orar por aquellos que están ahí presos, como dice el apóstol Pablo, como que si estuvieras también preso juntamente con ellos. Todos esos están cumpliendo un trabajo ministerial, están cumpliendo una función ministerial, pero ese no es el objetivo. Ojo con lo que voy a hablar. El objetivo no es el servicio. El objetivo lo estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios, que es la santificación de nosotros y santificar también a los santos. Mire qué tremendo. Ahora, hay un tiempo de perfeccionamiento. Es indudable. No hay un tiempo límite. Quizás en algunos fue muy rápido. Quizás en otros fue muy pausado. Quizás en otros, ha tomado años y hasta décadas los cambios que han venido haciendo progresivo en la casa. Pero que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un proceso de santificación, tiene que existir en la vida de todo creyente. Ahora, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de santificación? Dice ahí la Escritura
en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, ya lo vamos a leer más adelante, pero ahí está la clave. Dice ahí, hasta que el varón llegue a ser perfecto. Mire, no estamos hablando de servidores, de ministros rebumbantes, no estamos hablando, hermano, porque de eso voy a hablar luego. Porque de repente ahí es donde es la piedra de tropiezo para muchos. Y quizás que muchos dicen, no, pero si yo conozco al hermanito que está allá, que va con la Biblia y que hace esto y tiene problemas, es mi vecino y hace escándalo, viene de manera escandalosa, viene a hacer problemas y está ahí peleando con su esposa y le preguntan a uno, a veces a uno le preguntan, a veces uno va a la tienda, a la panadería y ahí dice, oiga, usted es hermano y mire, acá también hay otro hermano y ese hermano tiene años en la iglesia, pero más sin embargo, mire este problema que cometió, mire, lo está siguiendo esto, está pasando esto, porque no entienden que esto es un proceso. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, vaya conmigo, allá a su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Mire cómo esto es un proceso, hay una estatura, hay una medida. Mire lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 11, perdone la redundancia. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, mire qué hermoso. Y quizás si no comprendemos esto, no vamos a entender nunca nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo. Quizás pensamos que el llamamiento es solamente un grado jerárquico, e inclusive he visto en ministros, que obviamente no han pasado un proceso, pero he visto en ministros que piensan que esto es una jerarquía, que esto es una situación posicional, que esto es un asunto, hermano, de estar en un altar, pero no es así. Esto tiene un propósito. El propósito del llamamiento, el propósito de constituirnos, el propósito de ponernos activos en la obra, tiene un propósito fundamental. ¿Y cuál es? Versículo 12, léalo conmigo. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes, pastor? A los santos. Mire, otra vez menciona aquí el apóstol aquello. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué, pastor? Para la obra del ministerio. Entonces, aquí hay un ojo y aquí se prenden las alarmas. Debería de haber unas alarmas aquí en este momento encendidas. O sea que nadie puede hacer la obra del ministerio si no está siendo perfeccionada. Las personas que están haciendo la obra del ministerio, la obra ministerial, hermano, cantar bonito es importante. Hermano, tocar un instrumento bonito es hermoso y es bello. Tocar un instrumento es algo, hermano, hermoso. Ganar un alma, por ejemplo, es hermoso. Yo no sé cómo se pone usted cuando gana un alma. Es algo, pero que uno se siente, hermano, y dice, Señor, bendito sea tu nombre que me usaste. Todo eso es hermoso. Pero, hermano, aquí hay algo bien importante que no debemos de olvidarnos. Versículo 12, que tenemos que perfeccionarnos para la obra del ministerio. Aquí dice mi Biblia que aquí hay un perfeccionamiento. Aquellos que están ahí en la alabanza, bendito Dios por ustedes. Tenemos un equipo hermoso, creo que son ya más de 25 miembros que hay ahí en alabanza. Hermoso, hermosos equipos de alabanza que están. Bendito Dios por ustedes. Pero recuerden que ustedes están en un tiempo de perfeccionamiento. Y no hablo de un perfeccionamiento en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte de las voces o en las partes, hermano, de la coreografía y en la parte, hermano, de la melodía. Yo no hablo de ese perfeccionamiento, ojo con eso. Yo hablo del perfeccionamiento de santificación, a los cuales todos los que servimos en el altar estamos expuestos y estamos llamados a hacer, no a solamente a hacer. Es muy importante lo que usted hace para Dios. Es muy importante lo que usted hace para desarrollar la obra de Dios. Lo que yo hago para desarrollar la obra de Dios es muy importante. Pero no hay nada más importante que ser. O sea, que lo que yo hago, lo que yo predico, sea aquella cosa que estoy viviendo, sea lo que yo estoy, hermano amado, siempre lo digo, hermano,
cantar una canción, una alabanza es fácil. Quizás componer es fácil. Pero vivir lo que cantamos, vivir lo que predicamos, vivir lo que enseñamos, ahí sí nos ponemos, hermanos, en los zapatos que debemos de ponernos. Porque es muy fácil enseñar y predicar. Ahora mismo con las redes sociales es gratis, todo el mundo puede predicar y todo el mundo puede decir lo que quiera. Todo el mundo puede expresar. Estamos en libertad y cada cual puede tener un canal de YouTube si quiere. Es muy fácil hacerlo. Pero ser lo que usted está haciendo, ser la persona que usted dice que es, ser la persona que usted manifiesta por las redes sociales que es, sin engañar a las personas de lo que usted está quizás atrás de una cámara o atrás de un teléfono celular ahí, queriendo quizás que la gente crea y está quizás usted sirviendo. Pero usted tiene que aprender a hacer, no solamente a hacer. Mire qué hermoso, porque aquí dice que hay un perfeccionamiento. Y usted y yo tenemos que entrar en un perfeccionamiento para la obra del ministerio. O sea, antes de la obra del ministerio hay un perfeccionamiento. Nadie puede servir ahí en la obra de Dios de una forma en imperfección. Porque qué triste, hermano amado, cuando nosotros vemos situaciones, ¿verdad? Vuelvo y lo repito. Cuando nos dicen, el hermano fulano de tal es pastor y mire lo que hizo. El hermano de acá es ministro y mire lo que hizo. El hermano de allá canta en la iglesia y mire lo que... Hermano, y nos asustan. A veces llegan a la iglesia personas, hermano, me vengo de otro lado huyendo porque allá encontré esta situación en una iglesia. Y es terrible, hermano, es avergonzante muchas veces. Pero también nos pone, hermano, las barbas en remojo. Porque uno se pregunta por qué sucede eso. Y es sencillo, porque dejaron de perfeccionarse. Y se dedicaron tanto al servicio, se dedicaron tanto a la obra activa, que se olvidaron de lo importante que es el perfeccionamiento de los santos. Pastor, si yo ya soy santo. Yo ya fui ordenado diácono. Yo ya fui ordenado anciano. Yo ya fui ordenado pastor. Yo ya fui ordenado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Está bien, hermoso, lo felicito. Pero ahora es entonces que comienza la carrera de perfeccionamiento. Está bien que fuiste llamado. Incluso usted me puede decir, pastor, yo soy llamado de antes de la fundación del mundo. Amén. Lo comparto con usted. Y hermoso. Pero hermano, de ahí para allá, tenemos que entrar en un proceso de perfeccionamiento para hacer la obra que fuimos nosotros llamados a hacer. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 12. Para edificación del cuerpo de Cristo. Y yo me quedaba atónito. Porque quiere decir que aquellos que no alcanzaron ese perfeccionamiento, ¿cómo estaremos edificando? ¿Qué se estará edificando? Perdóneme, hermano, que me emocione tanto, pero yo sí me pregunto, ¿qué será que estamos edificando? ¿Se ha parado usted un momento para saber cuál es la obra que usted está edificando? Aquellos que están allá en la alabanza, aquellos que están allá en el diaconado, aquellos que están en los servidores. Pare un momento, pare un momento. Nadie se va a enojar porque usted hace un pare. Le llama a la Biblia en los salmos Selah, un quieto. Quédese quieto un momento y mire lo que está edificando. Mire cómo está edificando. Mire si lo que está edificando está, hermano, siendo a beneficio de lo que Dios dice o lo que Dios lo llamó a hacer. Quizás no está haciendo la obra de Dios, sino su propia obra. Quizás no está haciendo, ni fue llamado quizás por hacer lo que usted está haciendo, pero lo está haciendo porque lo pusieron a hacer. Pero no solamente hay que hacer, sino hay que ser. Mire qué tremendo. Y aquí el apóstol Pablo es específico para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esto me impacta. Y yo mientras meditaba esto en la madrugada, hermano, me llamaba mucho la atención. Porque yo decía, Señor, entonces, ¿será que hay unos que están edificando mal el cuerpo? Y quizás por eso tenemos en algunos casos cuerpos amorfos. Cuerpos, hermano, raros. Lugares raros. Donde se enseñan cosas raras.
y donde se permiten todas cosas, hermano, que venga como venga, con tal que vengan. Pero aquí la Biblia no habla de eso, aquí la Biblia habla de un proceso de perfeccionamiento. Así que no nos tenemos que parar con lo que ya sé tocar un instrumento, o que ya sé predicar, o sé enseñar, o sé leer la Biblia. Ya sé, ya fui llamado, ya me ungieron. No se trata de eso. Versículo número 13, porque quiero avanzar a algo muy importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y dice ahí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué hermoso. ¿A dónde qué compromiso tan grande que tengo con Dios? Y el compromiso no es solamente pastorear una iglesia. El compromiso no es solamente de ser un predicador. El compromiso no es solamente de llenar un auditorio. Eso no es el compromiso. El compromiso no es solamente de tener ahí 500, 200, 300 likes y tener allá cerca de muchos hermanos que están viéndonos ahí. Eso no es el compromiso. El compromiso es que haya una santificación y hay un proceso de santificación en mi vida y en la vida de ustedes. Y llevarlo yo a ese proceso a cada uno de ustedes. Llevarlo a que cada uno, antes de servir, que entremos en un proceso de santificación. ¿Para qué, pastor? Para que podamos servir en el ministerio como Dios nos ha mandado a hacer, en la ubicación donde Dios nos puso. Mire qué tremendo. Entonces, para ir avanzando, la propuesta apostólica aquí es que para ser santos, antes de hacer cualquier tarea, debemos nosotros entrar en un proceso de santificación. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, la propuesta del apóstol es que nosotros tenemos que ser primero santos antes de hacer cualquier otra tarea. Por eso que es tremendo cuando en un lugar se pone a cantar a alguien que está mal y que incluso se sabe que está mal. Pero esa persona está mal, pero no, póngalo nomás. O alguien que ponga a tocar un instrumento, no importa cómo venga. Venga todo roto, venga todo con mechudo, venga con aretes, venga con sin aretes. Hermano, pero lo ponemos porque lo necesitamos. No, no es así. La obra de Dios no es así. La propuesta apostólica aquí es que tenemos que ser santos antes de cualquier tarea que nos encomienden. Entonces, hermano, es un poco complicado lo que estoy diciendo. Porque normalmente lo que se quiere es como vengan con tal de que estén. No importa tu forma de vida, no importa cómo hagas, no importa lo que diga tu esposa, no importa lo que diga tu esposo, no importa lo que digan los hermanos, con tal que sirvas, con tal que prediques, está todo bien. No es así, porque aquí hay una tarea. Y la tarea antes de nosotros ser ministros es de que entremos en un proceso de santificación. No importa quién sea y no importa el rango que tenga, no importa la posición jerárquica que tenga, aquí la santificación es para todos. Ahí lo está hablando el apóstol claro, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que el propósito del llamamiento de los ministerios es uno. Y el propósito es la santificación, la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué hermoso. Entonces, ¿a quiénes vamos a edificar? ¿A quiénes vamos a santificar? Número uno, a los ministros del altar. Aquellos que están trabajando para el altar, aquellos que están trabajando en el altar de la obra activa, a esos hay que santificarlos. Número uno. Número dos, ¿a quiénes más? A los miembros y a los discípulos de la iglesia. Aquellas personas que ya entraron en un proceso. Qué terrible es cuando viene una persona a consejería a la iglesia y que usted le diga, no importa cómo esté como quiera. Claro, porque no tienes autoridad de Dios para decir, aquí entras a un proceso de santificación en tu vida. Por eso dice la Biblia, el que roba ya no robe más. No importa lo que pasó atrás. Vuelvo y lo repito. No me gusta recalcar la parte de atrás, pero sí lo que vas a hacer adelante. Sí en quién te vas a convertir en adelante. ¿Qué es lo que vas a desarrollar en adelante? Usted puede venir como sea, pero lo importante es que cuando usted venga, entras en un proceso de santificación en tu vida. Que tú mismo, según la claqueta que tenemos allá, que tú mismo comiences esa transformación, ¿verdad? De ser un discípulo del Señor. Y no importa la posición, vuelvo y lo repito, porque algunos dirán, no, si yo ya tengo mi posición, yo ya tengo mi nombramiento. Esto es para todos. Desde la cabeza hasta abajo, todos entramos en un proceso de santificación.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde comienza el orden en la iglesia, pastor? El orden comienza desde el altar hacia abajo. ¿Quiénes son los que primero ponen el ejemplo ahí, pastor? Los del altar. Porque qué terrible cuando a mí me dicen algo y me dicen, pastor, aquella persona que está ahí sirviendo en el altar se está comportando mal con el padre, se está comportando mal con la madre, está haciendo un hijo desobediente o está... Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? No importa que toques bonito, no importa que cantes bonito, no importa que prediques o que enseñes bien, pero no estás llevando congruentemente lo que estás haciendo con lo que eres. Por eso es necesario primero no solamente hacer, sino ser. ¿Quién eres tú en realidad en Dios? Entonces el orden comienza por los que estamos trabajando en el altar. A veces queremos ordenar desde los que están abajo para los que están arriba y ahí está mal. Primero nos ordenamos las cabezas. Primero nos metemos al orden los que estamos en el altar sirviendo. En el libro de Levítico sucede algo bien importante, algo que me impacta y quiero compartírselo a usted en esta noche. Levítico capítulo 8, versículo 1 al 5. Vaya a su Biblia, por favor, usted que está en el discipulado conmigo. Aquí Dios le da una orden a Moisés. Y la orden era de llamar y consagrar gente para el ministerio del servicio en el altar. Dios le da una orden al llamado a Moisés. Y le dice que él tome a su hermano Aarón y a cierto grupo de personas para santificarlo para el servir en la obra en el altar. Pero miren lo que me llama la atención. Vaya conmigo a la Biblia. Vaya a aprender conmigo un poquito. Habló Jehová a Moisés, Levítico 8 del 1 al 5. Vamos a leer varios versículos de ahí. Vamos a ver este ejemplo. Dice la Biblia que la Biblia fue escrita para ponernos ejemplo. El Antiguo Testamento es sombra de lo que va a pasar en el Nuevo. Mire qué hermoso. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le había mandado. Mire qué hermoso. Moisés no hizo ningún diseño terrenal. Por eso es que es terrible cuando alguien le quiere copiar a otro en el ministerio. Es terrible cuando alguien está preocupado de que le copio al otro para hacerlo yo en la iglesia. Porque el diseño no es nuestro, el diseño viene de Dios. Señor, dame el diseño para la iglesia. Señor, ¿cómo tú quieres? Las cortinas, las paredes, las sillas, ¿cómo va el culto? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres que enseñe? ¿Qué es lo que tú quieres que yo comparta con tu pueblo? Aquí Moisés dice, y reúne a toda la congregación en el tabernáculo de reunión, versículo 4. E hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Mire, hizo Moisés como Jehová le mandó. No como Moisés quería, no como la gente quería, sino como Dios mandó, como Jehová mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación, mire qué hermoso, dice, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Mire, no dice Moisés, esto es lo que yo quiero que hagan. No quiero, esto es lo que me dijo el gobierno que haga. Esto es lo que Jehová mandó hacer. Por eso que el líder tiene que estar definido en Dios. La persona que está ministrando tiene que estar definido y decir, Dios me dijo que haga esto. Mire qué hermoso. Eso lo vamos a hablar el día jueves, cuando hablemos de la visión. Entonces, las vestiduras, lo primero que Dios le habla a Moisés es las vestiduras. Las vestiduras. Era importantísimo lo que iba a hacer acá. Le dice Dios primero las vestiduras. Cuida las vestiduras porque aquí está la clave. La clave es lo que el sacerdote va a vestir. ¿Cómo anda vestido? ¿Qué es lo que va a vestir? Porque eso va a decirle mucho a los de afuera. ¿Cómo usted va? Le está diciendo aquí a Moisés. La vestidura es importante. ¿Y qué tenía la vestidura, pastor?
¿Cómo eran vestidos los sacerdotes? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vaya conmigo a la Biblia, versículo número 7 y 8. Vaya por favor a Levítico 8, 7 y 8. Y puso sobre la túnica, ahí está, y puso sobre él la túnica. ¿Qué puso sobre él? La túnica. Y le ciñó con el cinto, mire qué hermoso, y le vistió. Después el manto, la cobertura, y sobre él puso el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él. Y luego le puso encima del pectoral y puso dentro de sí mismo los urín y tumín. Oiga, hermano, esto no es cualquier cosa, perdóneme usted. Ellos se estaban preparando para servir en el altar. Ellos estaban siendo preparados para ir a servir a Dios en el altar. Y no era cualquier cosa. No era cualquier situación, no era cualquier simpleza. Van a servir a Dios, tenían que ir bien preparados. Iban con una belleza especial. Ahí está el urín y tumín. Ahí está la claquetita que le estoy pasando allá. Mire qué hermoso. Era algo especial. Era algo glorioso. Era una cosa de honra hermosa. Ser sacerdote en ese momento era algo glorioso. Llevaban un uniforme hermoso porque sabían a lo que iban a hacer. Pero ahí no termina todo. Y comienza Dios a darle el ordenamiento de cómo tenían que ir los sacerdotes vestidos. Hermosos, gloriosos. Pero no todo terminaba ahí. Aparte de la vestimenta que era gloriosa, aparte del urín y tumín que tenían ellos en la mano, aparte de todas las joyas que tenía aquel hombre en el pectoral, el lino, el fino, el calzoncillo, todo era especial. Porque ellos iban a servir a Dios. Entonces ellos se preparaban para eso. Los preparaban de una forma hermosa. Mire qué tremendo. Pero no todo termina ahí. Versículo número 9. Vaya conmigo a la Biblia. Y después puso la mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra en la frente le puso una lámina de oro. La diadema santa. Y en la diadema decía, santa como Jehová había mandado a Moisés. Ojo con esto, que estamos hablando de un diseño divino, no de un diseño terrenal. Y dice, y tomó Moisés luego de esto el aceite de la unción y ungió el tabernáculo de todas las cosas que en él estaban y lo santificó. Mire qué hermoso. Y me fui a investigar un poquito acerca de la mitra. Ahí le puse una imagen. Y en la mitra tenía en la parte del frente una escritura que decía santidad a Jehová. Qué hermoso. Me gustaría ponerle a cada uno de ustedes en la iglesia algo representativo que usted lleve donde usted va y le pregunten, ¿usted de dónde es? Yo soy de la iglesia de Benecer, así porque ahí dice santidad a Jehová. Usted es un apartado, un separado para Dios. El sacerdote donde iba, encontraban que aquí en la frente de él le habían puesto una escritura que decía santidad a Jehová. Eso es lo que representaba el sacerdote. Eso es lo que representaba él. Eso es lo que representaba aquel que estaba sirviendo en el altar. No solamente es cuestión de servirse el altar. No es solamente cuestión de predicar aquí en las redes sociales, qué hermoso que es. Sino es cuestión de ser lo que estamos diciendo. Es cuestión de vivir lo que estamos nosotros día a día ahí enseñando y predicando a los demás. Porque de qué me valiera a mí que estoy predicando en este momento y vivo de otra forma. Hay una gente que predican bonito pero viven feo. Viven terrible. Todo el mundo se queja, todo el mundo está con problemas con ellos. Y usted se pregunta ¿por qué? Sencillamente porque dejaron a un lado la santificación y se pusieron a hacer
hicieron muchas cosas, hacen muchas cosas. Les encanta trabajar, les encanta, hermano, el ser visto, les encanta, hermano, la obra misma vista. Pero pocos son los que en realidad dicen, antes de servir voy a hacer. Antes de hacer, hacer. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Voy a ser la mujer de Dios que Dios quiere que yo sea. Voy a servir a Dios con santidad y que todo el mundo lo sepa. Mire que aquí hay un cosa tremendo, algo que pasaba allá. Porque al sacerdote lo ungían, ahí está la imagen de Moisés poniendo las manos a Aarón, a su hermano, ¿verdad? Al sacerdote lo ungían y era algo bien hermoso. Si me pueden poner en grande, por favor. Era algo hermoso. Porque Moisés comenzó a orar por él. Pero aquí sucedía algo, ahí lo dice el Salmo. Era ungido de la cabeza, le echaban aceite en la cabeza, de la cabeza le echaban a las barbas. No era un poquito como le echan ahora, hermano, un poquito de ahí aceite ahí en la frente. No es así. Le ponían un cuerno lleno de aceite y le regaban todo el aceite encima con vestiduras y todo. Después de toda esa vestidura hermosa que tenía el sacerdote, él le llenaba todo su cuerpo, desde la cabeza hasta las barbas y hasta el borde de la vestidura, totalmente lo untaban de aceite. ¿Usted se imagina eso? Y aquí hay algo especial, que el aceite no era solamente, hermano, oil, no era solamente aceite de especies y de oliva, sino que el aceite era mezclado con la sangre del cordero que ya estaba ahí, con la sangre del cordero que había sido muerto. Y ese líquido, esa alquimia, ¿verdad? Hermano, la entreveraban y eso era lo que le echaban al sacerdote, aceite untado con sangre. Entonces usted se imagina que toda la cabeza, la camisa, la barba, los ojos, corría todo ese aceite, hermano, todo ese pegote, hermano, y todo lo untaban hasta los pies. Y luego de eso, hermano amado, usted dirá, pastor, bueno, ya terminaste, ya me ungiste, ahora sí me voy a pegar un baño, una ducha, para luego cambiarme de ropa e irme a... No era así. ¿Sabe lo que pasaba? Tenía que quedarse 7 días en el lugar donde estaba sentado para no morir el sacerdote que fue ungido. 7 días, sentado ahí como lo pusieron hace un momento. Sentado ahí 7 días, no salía del tabernáculo durante 7 días. Yo digo, bueno, el primer día no hay problema. Y el aceite tenía una condición especial, que mientras calienta el sol y está el aceite ahí, se va secando en el cuerpo y el cuerpo se va como recalentando, va como cogiendo picazón. Y sobre eso, la sangre se comienza a secar y comienza a oler, ese perfume tiene que haber sido tremendo. El perfume del sacerdote ahí, todo untado, tiene que haber sido tremendo. Mire qué tremendo. ¿Y cuántos días era, pastor? Vaya conmigo, el versículo número 35, Levítico 8:35. Durante 7 días tenía que permanecer y no podía bañarse. No podía salirse del lugar. No podía ir a tomar un refrigerio, sino es que tenía que permanecer con la unción, con la untada que le había hecho ahí su hermano Moisés. Mire lo que dice el versículo 35. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis, mire que ni siquiera lo dejaban bajo sombra, sino que lo ponían ahí bajo el sol. Estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis. O sea que si él no cumplía, muerto ahí mismo. Tenía que quedarse 7 días con toda esa unción, con todo ese aceite y sangre que había caído desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. ¿Usted se imagina cómo olía ese hombre? Yo creo que a kilómetros la gente olía que era un sacerdote de Dios. Creo que a kilómetros la gente lo veía y wow. Pero eran habilitados para esa santificación y ese servicio. Mire todo cómo era antes de ir a servir a Dios. Antes de servir en el altar.
Miren lo que acontecía, era una entrega. Y qué hermoso que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 49. Vaya conmigo a la escritura. Dice la Biblia que el primer hombre en la tierra es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, esto es un proceso de lo terrenal a lo celestial. Tú tienes que ser celeste para servir a Dios. Tú tienes que hacer una transición de lo terrenal a lo celestial. No podemos servir en el altar como terrenales. En el altar se sirve como celestes. ¿Cuál es el terrenal? Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales en los terrenales. Y cuál celestiales, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, también traeremos la imagen de lo celeste. ¿A quién quiere representar usted con su servicio? ¿Qué es lo que representa usted con su servicio? Pastor, si yo estoy haciendo, y no importa, yo estoy haciendo, yo estoy en la obra, yo estoy trabajando, yo estoy ganando almas, yo estoy predicando, yo estoy abriendo iglesia, yo estoy fundando iglesia. No importa cómo vivas, pero lo estás haciendo y así Dios no quiere. Dios quiere que exista un proceso de santificación. Ese es el mensaje apostólico del apóstol Pablo. El mensaje es que nosotros antes de comencemos un proceso de santificación. Pedro dijo que somos participantes en la naturaleza divina y que el ADN de Dios está en nosotros. Cuando nosotros, hermanos amados, hemos aceptado a Cristo, hay como una transfusión de la sangre divina del Señor que entra en nosotros cuando estamos participando de la Santa Cena del Señor. Es el ADN divino que tenemos en nosotros. Hay una transformación y hay una batalla, hay una lucha por dejar lo terrenal y por comenzar a vivir de acuerdo a lo celeste. Mire qué tremendo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo allá a la Biblia. Dice el apóstol Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire qué tremendo. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo llegamos a ser participantes de esa naturaleza que nos dice aquí el apóstol Pedro? ¿Cómo llegamos? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Antes de, comienza un proceso de santificación en tu vida. Que no es fácil, para ninguno de nosotros ha sido fácil. En muchos de nosotros, ya en mí, 33 años llevo, luchando, agarrando, luchando, saltando, cayendo, levantando. Es un proceso de santificación. Hay un perfeccionamiento en Dios. Dice la Biblia aquí que Dios, por esa razón, nos comparte su naturaleza divina. Mire qué tremendo. O sea que lo nuestro no es algo abstracto, no es algo carnal. El servicio no es algo terrenal. El servicio es algo divino, que tenemos que hacerlo cuando estamos en un proceso de santidad. Ahora, la santidad es progresiva. La santidad va progresiva, va creciendo. Obviamente, usted que ya ha comenzado un proceso y ya tiene 3 años en el proceso, no es lo mismo que alguien que comienza hoy. No, hay un progreso. Miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Vaya conmigo allá. Dice, así que amados, dice el apóstol Pablo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire qué tremendo y qué hermoso esto, hermano. En realidad esto es hermoso, porque entramos en un proceso. ¿Y cuál es el proceso, pastor? El proceso es un proceso, hermano, que determina que nosotros vamos perfeccionándonos en la santidad. ¿Cómo, pastor? En el temor al Señor.
Esto no es algo que lo podemos hacer, hermano. Podemos ir a la tienda, podemos ir a la librería cristiana y compramos. Deme por favor $100 de santidad. O deme por favor una libra de santidad. O deme por favor el aceite de bendito de la unción que lo trajeron de allá, del mismo olivo parado allá en el aposento alto de allá mismo de Jerusalén, de Israel. Eso no es así. Esto no es así. Esto es un proceso al cual entra usted. Yo no le digo que vaya a tomar aceite, que se vaya a untar de aceite de la cabeza a los pies ahora usted. Pero lo que sí le digo es que eso que fue visible, eso que fue, hermano, terrenal, ahora lo podemos cambiar a lo celeste. Entrar en un proceso, hermano, quizás, hermano, de que nosotros muramos a nosotros mismos. De quizás olemos a esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario y estamos nosotros en ese proceso, en ese periodo de santificación en nuestra vida. Entonces, el propósito de todo esto, ¿cuál es, pastor? Para ir ya puntualizando y ir finalizando. ¿Cuál es el proceso, pastor? El proceso es, número 1, ser santos. Y número 2, es perfeccionar a los otros santos. ¡Qué tremendo! Santificándome yo, puedo santificar a los demás. Pero poniéndome en la carne yo, voy a poner en la carne a los demás. Entonces el proceso comienza por usted y por mí, que estamos ya en el servicio de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Comenzando un proceso de santificación en nuestras vidas espirituales. La obra del ministerio es el resultado final de ser santos. Esa es la obra del ministerio, no lo que usted ha hecho. No lo que usted está haciendo, sino que el resultado final está en mí mismo. El resultado final no está en las cosas. El resultado final no está en lo que se ve. El resultado final no está en lo que tú tienes. El resultado final se define en lo que tú eres. La obra del ministerio es el resultado de ser santos. Usted mismo puede catalogarse cuál es la medida que usted tiene en este momento. Usted mismo puede decir en este momento, yo necesito morir a muchas cosas que tengo todavía ahí en mi vida. Yo necesito dejar muchas amistades que no las he podido dejar. Yo necesito dejar de hablar muchas palabras que no debo de seguir hablando. Yo necesito dejar muchas cosas que me gustan, pero que están ahí dañando mi vida espiritual. Yo necesito santificarme esto en mi vida. Es un proceso. Y usted lo va a conseguir, ¿cuándo, pastor? Cuando usted lo decida. Cuando usted decida, usted dice, yo quiero ponerme en las manos de Dios y quiero hacer la obra, pero primero quiero entrar en un proceso de santificación de mi vida. Primero no es solamente cuestión de hacer, sino hay que ser. Y primero hay que ser para poder hacer. Mire qué tremendo. En el libro de Mateo, con esto termino, capítulo número 7, versículo número 21, está uno de los versículos más controversiales en la Biblia. Uno de los versículos más impactantes, porque aquí ellos hicieron, pero no fueron. Por eso yo les digo, hay que primeramente ser antes de hacer. Mire lo que dice aquí, versículo número 21. No todo, esto no lo dice el hermano apóstol, no lo dice la iglesia de Benecer, esto no lo dice el hermano Ricardo, esto lo dice el Señor Jesucristo. No lo dije yo, ni lo escribí yo. Lo escribió el mismo Señor, lo dijo el mismo Señor, perdón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar, pastor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, los celestiales. Por eso le estoy diciendo, hay que hacer una transición entre el terrenal a lo celestial. ¿Quiénes son los que entran? Los celestiales. Los que no son celestiales no entran, no se vistan porque no van. Versículo número 22. Muchos me dirán en aquel día, y mire cómo le dicen, la arrogancia, porque el que cree que hace es arrogante, el que cree que tiene es arrogante, el que cree que ha hecho mucho para Dios es arrogante, y dice, yo he hecho esto, mire cómo evangelizo, mire cómo yo he ganado almas, mire cómo yo he trabajado, mire la iglesia que tengo, mire lo que... Es arrogante, porque cree que él lo ha hecho por sus propias fuerzas, y no determina que es Dios, no es usted, es la voluntad de Dios. Pero vaya conmigo en la Biblia. Me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y esto es un asunto espiritual. Esto es un don. Ojo con esto. Era gente que tenía un don. Era gente que tenía quizás hasta un llamamiento, quizás era un ministro primario. Y esto me impacta a mí. Porque mire lo que dice ahí. No profetizamos en tu nombre. O sea que usaron hasta el nombre. Esto es tremendo. Porque hay gente que cree porque tener un nombre ya están hermanos ¿en dónde? Pero no son, solamente hacen. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron. Ellos hicimos. En tu nombre trabajamos. Es bien tremendo lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Porque dice el Señor, versículo 23, entonces yo les diré. No, esto no es mandado escrito por un ángel, no es dicho esto es dicho por el mismo Señor. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo me preguntaba por qué, las reglas de interpretación, quién, por qué, cómo y cuándo. Y yo preguntaba, ¿por qué, Señor, les dices esto a ellos? ¿Por qué? Si ellos hicieron, ellos trabajaron, ellos hicieron obras, hicieron grandes trabajos. ¿Por qué? Movieron dones, ministraron, echaron fuera demonios. ¿Qué pasó, Señor? Mi pregunta era esa, ¿por qué? Y había solamente una respuesta. Porque hicieron, pero no fueron. Por eso es necesario, antes de hacer, ser. Por eso necesitamos nosotros hoy en día que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida y que nosotros que somos servidores de Dios, nosotros que ya estamos sirviendo en el altar, que tengamos muy en cuenta esto, que es importante servir. Es importante trabajar para Dios. Es importante hacer las cosas para Dios. Pero es más importante cuidar nuestra santificación. Meternos en un proceso de santificación, revisar nuestra vida. Revisar de repente hay en nuestra vida corajes. De repente en nuestra vida hay celos, hay contiendas, hay disensiones. De repente hay envidias, de repente hay cosas que están ahí luchando. De repente hay gente que todavía está luchando por el tabaco, por el cigarrillo, por la droga. Y está queriendo luchar, pero sin embargo están sirviendo. Entra en un proceso de santificación. Entra en un proceso de comunión con Dios. Entra en un proceso en el cual Dios pueda hacer de tu vida lo que Dios quiere hacer, el propósito de Dios con tu vida. El propósito de tu llamado no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Usted se puede catalogar como un producto final. Usted puede decir, yo todavía no soy producto terminado, yo tampoco no soy producto terminado todavía. Ni el apóstol Pablo llegó un momento en que dijo, ahora sí he terminado la batalla, he terminado mi carrera, ahora me espera la corona de vida. O sea, ya era un producto terminado, pero mire todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Entonces creo nosotros que estamos en un proceso, precisamente eso, de comenzar a hacer. Por eso si usted me dice, pastor, yo voy a dejar un momento de servir, quiero un momento de dedicarme a las cosas, buscar a Dios incansablemente porque estoy en un proceso de santificación. Y yo le digo, amén, eso es lo mejor. Porque de nada te vale que ganes al mundo si pierdes tu alma. De nada vale el trabajo que tú puedes hacer si tú mismo no estás contento con lo que Dios quizás todavía no termina de hacer con tu vida. Por eso tú tienes que decirle, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Ayúdame, Señor. Quita de mí toda jactancia, quita de mí todo celo, quita de mí toda situación. Y háblame tú. Quiero hacer tu diseño, no el mío. Tu diseño es el que manda. Tu diseño es el que gobierna. Tu diseño es el que va a llevarme a la bendición que tú quieres aquí. Gracias, Padre, te doy en esta noche. Y los que están allá conmigo, hay cerca de 23 o 24, 25 personas que están ahí.
¿Qué le parece si hacemos una oración juntos? Y ahí, las que están con las mujeres, pónganse velo, por favor. Dice la palabra de Dios, los que oran y profetizan, las que oran y profetizan, que pongan velo. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque quiero servirte en la iglesia. Quiero ser de bendición en la iglesia. Quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de Dios. Un hombre, una mujer que haga la obra de Dios. Pero quiero ser una persona santificada, Señor. Quiero ser una persona que no solamente trabaje, sino que sea lo que tú has dicho que va a ser. En la ubicación donde tú me has puesto, Señor, que yo pueda cumplir tu perfecta voluntad en mi vida. Señor, ayúdanos, Padre. Yo te pido, Padre amado, por cada persona que está allá en este momento en su casa, en su hogar, que está detrás quizás de su teléfono, quizás está detrás de su televisión, o quizás está ahí, Señor amado, en las redes sociales, Señor. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro en su vida. Que el proceso de santificación en su vida comience, Señor amado, y que comience avanzando, así como la Biblia dice, que va creciendo como la luz de la aurora, que va de crecimiento en crecimiento, hasta que su día es totalmente perfecto. Y que luego de llegar a ese proceso de santificación, podamos servir con mucho amor, Señor, y que podamos servir en la obra donde tú nos hayas puesto, en cualquier lugar donde tú nos pongas, así sea un puesto grande, un puesto pequeño, así sea limpiando, hacerlo con amor porque tú lo has permitido así, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo y yo los bendigo. Bendigo a cada uno de mis amados, a cada uno de los hijos espirituales que Dios nos ha dado aquí en Guayaquil, Ecuador. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los espero el próximo jueves para la nueva enseñanza de nuestro discipulado virtual. Que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte.